Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Doy inicio a la sesión de clase Análisis de regresión lineal simple. Para ello, en esta primera parte, nos pregunta cuál es el comportamiento de los datos bivariados. Y para ello se tiene una primera situación donde el dueño de una empresa que vende carros desea determinar si hay relación lineal entre los años de experiencia de sus vendedores y la cantidad de carros que venden. Teóricamente, puede que haya una relación entre estas dos variables y específicamente una relación lineal. Para ello hay que tener en cuenta los datos de ambas variables. Sin ello yo no puedo afirmar respecto a esta relación entre las variables, tanto los años de experiencia y la cantidad de carros vendidos. Entonces, primero, lo que se debe de hacer es un diagrama que permita identificar este tipo de relación entre ambas variables. Ese diagrama recibe como nombre nube de puntos, llamado también diagrama de dispersión, para ver qué tan dispersos o qué tan concentrados están los datos y poder establecer un tipo de relación, que puede ser una relación directa o puede ser una relación inversa. Directa, a medida que X va aumentando, Y también va aumentando, es decir, los valores de la variable. E inversa, si los valores de X van en aumento, entonces los valores de Y van disminuyendo, van decreciendo. Entonces ahí hablamos de una relación inversa con signo para ese coeficiente de regresión negativo. Entonces, podemos apreciar cómo a medida que los años de experiencia van en aumento, lógicamente que las ventas también van en aumento. O sea, numéricamente se puede establecer una relación directa. Tienen aquí otra situación donde el gerente de marketing de un supermercado desea predecir el tiempo que demoran las cajeras en atender a un cliente. Te pregunta qué variable puede explicar el tiempo de atención y te da tres alternativas: la edad de la cajera, el número de productos comprados, años de experiencia. Entonces, tenemos que seleccionar esa variable que tiene un mayor impacto con, en este caso, el tiempo que demoran las cajeras. Y lógicamente es el número de productos comprados, ¿no? A mayor número de productos, ese tiempo que demoran las cajeras, pues va a ser mayor. Entonces hay que tener en cuenta esa variable dependiente va a estar en función de una variable independiente en este caso. Es la relación que se establece entre ambas variables. Esa regresión lineal simple donde involucra una dependiente y un independiente. En este caso, la dependiente es el tiempo. Yo voy a predecir, voy a estimar el tiempo en función del número de productos comprados. ¿Sí? Entonces, aquí la variable que guarda una relación más fuerte con el tiempo es el número de productos comprados. Entonces, se establece que Y es el tiempo y X es el número de productos comprados. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, esta técnica del análisis de regresión lineal simple permite estudiar esa relación lineal, como les comentaba, ¿no? Entre una dependiente en función de otra variable independiente. Y todo ese comportamiento matemáticamente se puede representar usando este modelo general, este modelo poblacional, ¿no? Donde Y viene a ser la variable dependiente y va a estar compuesto por dos parámetros, beta 0, beta 1,
y x sub i, que viene a ser la variable predictora o independiente. Ese es el nombre que recibe x, variable predictora o independiente. Y tiene que estar presente en todo modelo el error, un error aleatorio que el modelo no puede contemplar, no puede, no está sujeto al modelo, siempre va a estar presente ese error aleatorio. Entonces, ese error aleatorio tiene que seguir una distribución normal, es decir, media cero y varianza sigma cuadrada. Entonces, aquí lo que se trata de predecir es y o y en función de x. Pues ahí estamos hablando de una función, de un modelo lineal simple en este caso, porque también vamos a ver un modelo lineal múltiple. Eso ya lo vamos a ver en la semana 13, más o menos por ahí. Bien, ahora, después del análisis de regresión, que es una técnica estadística que me permite estudiar esa relación entre las dos variables, fíjense que aparece el diagrama de dispersión, o también llamado nube de puntos. Y para ello me va a ayudar con la lectura mi estimado Adrián. Hola Adrián, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, dale lectura, porfa. Diagrama de dispersión. Es llamado también nube de puntos. Se trata de la representación gráfica más útil para describir el comportamiento conjunto de pares ordenados de dos variables cuantitativas de interés. Al respecto, Ávila afirmó lo siguiente. La construcción del diagrama de esparcimiento o dispersión constituye el primer paso para investigar la relación existente entre dos variables. La posición y forma de esta nube proporciona una idea del tipo de relación existente entre ambas variables. De este modo se facilita la elección de la correspondiente función matemática. Ok, entonces, gracias Adrián. Entonces nos da una idea de qué relación existe entre esas dos variables, ¿no? La posición y forma de esta nube. Te proporciona una idea, ¿no? Te proporciona una idea, que es, podemos verlo pues de manera descriptiva, ¿no? Uno ve la gráfica y describe el comportamiento, más no puedes inferir, porque ahí pues tendrías que aplicar la estadística inferencial, ¿no? Pero como primer paso nos da una idea de cuál es esa relación. Los diferentes, fíjense, gráficos que uno puede construir, ¿no? A partir de los datos. Aquí, por ejemplo, se observa un crecimiento conforme X aumenta, Y también aumenta. Y en el siguiente gráfico, conforme aumenta X, Y disminuye. Entonces hablamos en el primer gráfico de una relación directa y en el segundo de una relación inversa. Diferentes gráficos, ¿no? Por ejemplo, en la segunda columna aparece un modelo lineal, pero hay un mal ajuste, ¿no? Los datos están muy dispersos, muy alejados de la recta. Entonces el comportamiento no se ajusta a un comportamiento lineal. O sea, los puntos no se ajustan a un comportamiento lineal. Fíjense aquí. Aquí parece, ¿no? Parece un comportamiento o cuadrático, ¿no? Entonces no se ajusta a un lineal. Aquí en el modelo no lineal, en la tercera columna, no se ajusta tampoco a un lineal. Parece un modelo exponencial. En la segunda columna, el último también parece exponencial, más parece exponencial, ¿no? Y el último, pues no guarda ninguna relación, ¿no? Tendríamos que tener más información, más datos para poder descriptivamente decir, pues, qué comportamiento tiene, ¿no? Puede ser directo, puede ser inverso, pero así como están, no se puede. Entonces son diferentes gráficos que uno puede, se puede encontrar a partir de los datos, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profesor, una pregunta. Sí. Eh, solo quiero saber la diferencia entre entonces
Cuando apliquemos el tema de prueba de independencia, es solo para saber si hay relación, más esto es, o sea, el de regresión lineal es para saber cómo es la relación, ¿verdad? La técnica de regresión lineal simple te permite determinar inferencialmente si hay una relación lineal entre ambas variables. De eso se encarga la técnica, de decirte, sí, si hay una relación lineal inferencialmente. Si vemos la gráfica, eso es de manera descriptiva, ¿no? Bueno, yo sí veo gráficamente que hay una relación directa o inversa, pero tienes que someterlo a prueba. Y al someterlo a prueba interviene la técnica de regresión lineal simple. Gracias, profesor. El método de mínimos cuadrados, acuérdense ustedes que tenían este modelo. Y la intención o el objetivo es estimar, chicos, estimar estos parámetros. Beta cero, hay que estimar beta uno. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Para estimar esos parámetros, esos coeficientes, se tiene que hacer uso de la técnica de mínimos cuadrados. Y su nombre te ayuda, ¿no? Mínimos cuadrados. A lo que estamos aquí minimizando, tratando de reducir, tratando de que sea cada vez menor, es la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? La suma de los errores al cuadrado. Entonces, al observar el diagrama de dispersión, se puede ver que ninguna técnica, ninguna recta pasará por todos los puntos, ¿correcto? En un minuto. Entonces, este método de mínimos cuadrados, el objetivo de esta técnica es estimar esos coeficientes, pero minimizando lógicamente la suma de los errores al cuadrado. Y esos errores es sinónimo de las distancias verticales. Profe, ¿cuál es esa distancia vertical? Aquí miren, del punto a la recta, del punto a la recta, del punto a la recta. Esas son las distancias verticales, esos son los errores. Ese es el error de estimación. La diferencia que hay entre el valor real, que es el punto, y el valor estimado, que es la recta. Por eso que en la gráfica aparece valor observado, el dato, Y, está la flecha, y la otra flecha es la recta de regresión estimada. Esa distancia que hay entre esos dos valores se le conoce como distancia vertical o el error de estimación. Entonces, esos errores tienen que ser mínimos. Por eso dice, y está de color rojo, minimizando la suma de los cuadrados. Voy a minimizar esos errores al cuadrado. ¿Un error cómo se determina? Restando lo real, lo observado, el dato, con la recta de regresión estimada. Entonces, sabemos que por ese plano cartesiano pasan infinitas rectas, muchas rectas. Pero esta técnica te permite determinar, mira, esta es la mejor recta. ¿Pero por qué es la mejor recta? Porque minimiza la suma de los errores al cuadrado. Entonces, ese es el objetivo de la técnica, minimizar esos errores al cuadrado. ¿Cómo? Acá viene el cómo, la parte matemática. Para poder obtener ese valor estimado para beta 1, fíjense, necesito del total de datos, ¿correcto? Como estamos en un plano cartesiano, son datos bivariados, X e Y, entonces N viene a ser el conjunto de pares ordenados, ¿correcto?
y necesitas la suma producto de x por y. Necesitas la suma de x y la suma de y por separado, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x. Entonces, sumatoria elevado al cuadrado. Entonces, una vez que se obtiene beta 1 estimado, fíjense que aquí aparece beta 1 sombrerito, se le conoce como beta 1 estimado, y beta 0 estimado, que viene a ser igual al promedio de y menos beta 1 por el promedio de x. De esa forma, de esa manera matemática, se va a estimar beta 0 y beta 1. ¿Correcto? Esas son las fórmulas para minimizar la suma de los cuadrados de esas distancias verticales. La suma de cuadrados de esos errores. Entonces, Stopp y Watson en el año 2012 precisaron lo siguiente. Ese estimador de cuadrados elige los coeficientes de tal forma que la recta de regresión se encuentre lo más cerca posible a los datos observados. Y esa cercanía, lo recalca nuevamente, está medida por la suma de los errores al cuadrado, que se cometen con la predicción de y dado x, ¿no? Como un condicional. Y dado x. Eso está en la página 82 de estos dos autores, un libro que tienen muy importante, de ven toda la parte econométrica, tanto de regresión lineal simple como múltiple. Entonces, de acuerdo con esto, este método se basa en minimizar esa suma de cuadrados o de las desviaciones o residuos o distancias verticales. ¿Correcto? Muy bien. La ecuación estimada, y esto tiene que ver mucho con lo que ustedes vieron en Matemática 1, donde construían la ecuación de la recta, algo similar, ¿no? La diferencia es que aquí se trabaja con un conjunto de pares ordenados, mientras que en el concepto o en la construcción de la ecuación de la recta se utilizaban solamente dos puntos en el plano, dos pares ordenados, calculaban la pendiente de manera matemática y luego construían la ecuación de la recta. En el campo estadístico se hace uso para obtener ese modelo de regresión la técnica de mínimos cuadrados. El cálculo es totalmente distinto. Entonces, pero la interpretación, quiero que lo relacionen, quiero que generen esa semejanza con lo que vieron en Mate 1. Beta 0, ¿qué viene a ser? Es el intersecto con el eje Y. Pero ¿cuándo lo intersecta el eje Y? Cuando X es igual a 0. Por ejemplo, cuando ustedes analizan la variable ingreso, ¿cuándo se genera ingreso? Cuando tú generas una venta. Pero si tú no vendes, no hay ingreso. ¿Correcto? Entonces parte del origen de coordenadas. Si lo relacionamos, por ejemplo, con la función costo total, porque si no hay producción, hay un costo fijo. Entonces, eso es beta 0. ¿De dónde empieza el comportamiento? ¿Dónde lo intersecta a Y cuando X es igual a 0? Y beta 1 viene a ser el valor de esa pendiente. Esa pendiente, ese valor que puede ser positivo, puede ser negativo. Y lógicamente que es una razón, mide el cambio que se producirá, ¿no?, en la variable dependiente que puede subir y bajar, dado que X va en aumento. Por eso dice Y en función de X o Y dado X. Si X aumenta, ¿qué pasa con Y? Si aumenta, entonces la pendiente es positiva. Si X aumenta y Y disminuye, la pendiente es negativa. Es algo que ustedes conocen ya. No, no creo que se hayan olvidado. Entonces, si es la relación directa entre ambas variables, la pendiente es positiva y esa relación inversa será negativa. ¿Cierto? Claro, a medida que yo estudio, si le dedico más horas de estudio, mi nota va a ir aumentando. Entonces hablamos de una relación directa. Imaginemos que sea lineal e inversa.
Puede ser, por ejemplo, conforme transcurre el tiempo, ¿qué sucede con el valor de la laptop? ¿Qué sucede con el valor del celular? Ya no es el mismo cuando salió de la tienda, ¿no? Tiende a depreciarse, tiende a bajar. Entonces, se puede decir, imaginemos que sea lineal, entonces en ese caso, pues la pendiente va a ser negativa. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Preguntas? Ok, todo bien hasta ahí entonces. Muy bien. Ahora, fíjense, aparece otra técnica, el análisis de varianza, que ustedes pues ya tienen conocimiento de ello. Hemos visto un análisis de varianza en el ámbito del diseño experimental, donde o ustedes pudieron pues observar, apreciar la fuente de variación, los tratamientos, el error, el total, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y finalmente se obtenía el valor de Fisher. Y recordemos que ese Fisher está compuesto por dos variables aleatorias que siguen una distribución chi cuadrado. Acá sucede exactamente lo mismo. Según Newbold y otros en el año 2008, el análisis de varianza, AMBA, conocido como AMBA, para una regresión de mínimos cuadrados, fíjense, se realiza descomponiendo. Profe, ¿qué voy a descomponer aquí? Igualito, vas a descomponer la variabilidad total en sus diferentes fuentes. Esa variabilidad total de Y en una componente explicado y en un componente de error. Profe, ¿a qué se refiere con un componente explicado? Se refiere a la regresión, se refiere al modelo y un componente error, ¿correcto? Aquí se analiza cómo se está distribuyendo esos errores. En la figura se evidencia que la desviación de un valor de Y con respecto a su media puede descomponerse en la desviación del valor predicho con respecto a su media y la desviación del valor observado con respecto al valor predicho. ¿Cómo es eso, profe, en castellano? Aquí, en esta figura, fíjense, se observa una descomposición. Ustedes observan aquí STC, la suma de cuadrados del total, ¿correcto? Esa suma de cuadrados del total es la diferencia entre el valor real y el promedio. Esa diferencia la vamos a descomponer, esa suma de cuadrados totales, la vamos a descomponer en dos fuentes. La primera fuente es la diferencia que hay entre el valor estimado, y ustedes observan aquí la recta, ese es el valor estimado, y sombrero, con Y promedio. Esa diferencia del valor estimado con el promedio es lo que te indica aquí. En la figura 1 se evidencia que la desviación de un valor de Y
con respecto a su media puede descomponerse en la desviación del valor predicho con respecto a la media. Entonces, esa primera parte se está diciendo que la distancia del valor real con respecto al promedio se puede descomponer en primer lugar el valor estimado, el valor predicho, con el valor promedio. Y la desviación, la diferencia del valor observado, el valor real, ¿con respecto a quién? Con respecto al valor predicho, con respecto al valor que te da la ecuación de la recta. Gráficamente, si uno analiza, se va a demorar un poquito, análisis gráfico, va a entender y tiene que entender el análisis, en qué consiste ese análisis de varianza. Esa es la parte importante de la regresión lineal simple, porque con esa técnica, chicos, se permite eh, determinar si hay o no relación en términos inferenciales entre esas dos variables. Ya no descriptivo. Lo descriptivo puede por ahí fallar, que es descriptivo, es gráfico. Pero cuando tú haces o realizas una técnica estadística, empleas una técnica estadística, lógicamente, que tiene un mayor peso, tiene una mayor validez, porque hay una serie de requisitos pues, que tiene que cumplir, se tienen que aplicar una serie de algoritmos, ¿no? Y eso permite pues, que la técnica tenga un mayor peso que lo descriptivo. Entonces, gráficamente está súper claro. Esa suma de cuadrados total se va a descomponer, o en castellano, esa diferencia de lo real con el promedio. Por eso hablamos de desviación, ¿no? Ustedes cuando analizaban la desviación estándar, ¿qué significaba esa desviación estándar? Era la distancia, eran las diferencias, las desviaciones de los datos con respecto a su promedio, ¿sí o no? Eso es la desviación estándar. Es el alejamiento que hay de cada uno de los datos con respecto a su promedio. Es lo mismo. Es la desviación, parte de la desviación estándar. El promedio con el valor real o los valores reales respecto al promedio. ¿Cómo puedo analizar yo esa desviación? ¿Cómo puedo analizar esa diferencia de los valores reales con respecto a su promedio de manera conjunta? Claro está. Aquí no voy a analizar uno por uno en el gráfico, ¿no? Me demoraría una eternidad, ¿no? Pero lo puedo hacer usando, pues, los algoritmos que me brinda la técnica. Entonces, esa distancia, chicos, esa diferencia de lo real con el promedio, se descompone. ¿Cómo? Primero, usando la distancia que hay entre lo estimado, correcto, o lo predicho, con su media. Se le conoce como suma de cuadrados de regresión, ¿correcto? Estás usando la ecuación de regresión. Esas distancias de lo estimado con el promedio, suma de cuadrados de regresión. Y lo real, el dato real que te están dando, que tú has recolectado, con el valor estimado, con el valor predicho, con el valor obtenido de la recta de regresión estimada, se le conoce como la suma de cuadrados del error. Y esos son los tres elementos necesarios para construir la tabla del análisis de varianza. Entonces, si hablamos de desviaciones, profe, y si lo elevamos al cuadrado y si lo dividimos entre sus grados de libertad, lógicamente que cada una de esa suma de cuadrados tiene una distribución chi cuadrado. Chi cuadrado. Cada una de estas sumas tiene una distribución chi cuadrado. Por ejemplo, por ejemplo, la suma de cuadrados del error se distribuye con n-1 grados de libertad.
Perdón, del total. Del total es n menos 1. De la regresión es 1, ¿correcto? Hay una sola variable independiente. Del error, n menos 2. Y si tú sumas 1 más n menos 2, vas a tener n menos 1. Lo que les he dicho está en esta tabla. ¿Ok? Ahí está el resumen del análisis de varianza gráfico. Ahora, ¿cómo lo llevo a una tabla? Fíjense. Fuente de variación, tienes en primer lugar a la regresión que viene a ser la suma de cuadrados de regresión. Esa suma de cuadrados de regresión tiene como grado de libertad a la unidad, y hay una sola variable independiente. Si trabajamos más adelante con la técnica de RLM y tengo dos variables independientes, pues el grado de libertad será 2. Si hay tres independientes, 3. Y el residuo o error, la suma de cuadrados del error. Grado de libertad, n menos 2, ¿correcto? ¿Por qué n menos 2? Porque voy a estimar dos coeficientes, beta 0 y beta 1. Suma de cuadrados del total, la suma de 1 con n menos 2, y eso me da n menos 1. ¿Cómo determino los cuadrados medios? Dividiendo, ¿no? Suma de cuadrados de regresión entre 1, suma de cuadrados del error entre n menos 2. Allí obtengo los cuadrados medios. A partir de los cuadrados medios se determina el f de Fisher. A partir de la división del cuadrado medio de regresión con el cuadrado medio del error. De esa manera obtengo Fisher. Y al observar en la parte superior H0, beta 1 igual a 0, H1, beta 1 diferentes. Acá es muy simple de comprender esto. Si beta 1 es igual a 0, pregunto, si beta 1 es igual a 0, fíjense, voy a la primera parte aquí. Si beta 1 es 0, ¿será lineal o ya no será lineal? Si beta 1 es 0, por X se hace 0, ya no es lineal. Entonces beta 1 tiene que ser diferente de 0 para poder decir, sí, este es un modelo de regresión lineal simple. Entonces, aquí en las hipótesis para H0 y H1, siempre que quiera validar un modelo, siempre que quiera establecer si hay relación lineal entre estas dos variables, en H0 beta 1 tiene que ser igual a 0. Y en H1, beta 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Correcto? Muy bien. Y la prueba de hipótesis para el coeficiente de regresión, eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la espera que hayan comprendido algo, sé que hay mucha terminología, mucha información, pero algo han debido de interiorizar. Lo que les he comentado, les he explicado, lo vamos a ver ya en la parte práctica. ¿Sí? Ahorita les proyecto un ejemplo para ir analizándolo. Antes de ello voy a colgarles el material. Si se cierra la sesión, abro otro Zoom. ¿Ya, chicos?